objetivo de la mesa es verdaderamente saber cómo se pueden mejorar o intentar identificar aquellos puntos de mejora en la relación entre los medios y las agencias de medios, de manera que entre todos podamos aportar un mayor valor añadido que repercuta en los anunciantes o en las marcas de los anunciantes, para que en definitiva estos acaben vendiendo más y se convierta en ese círculo virtuoso que también nos comentaba Leo en el principio de su intervención. Entonces, quizás la primera pregunta, y de cara a los medios, y simplemente para empezar a abrir boca, sería: ¿cuál es el papel que creéis debe tener una agencia de medios? ¿Debe ser un papel de consultor o de intermediario? ¿O debe adoptar o adopta ambos papeles? Y si los adopta, ¿cuál, por lo tanto, debería ser su posición frente no solo a anunciantes, sino en este caso frente a los medios? Pueden ser ambos. Lo que pasa es que desde el punto de vista de bien la relación con el anunciante o bien la relación que tenga con nosotros los medios, una u otra tiene mayor peso, mayor papel. En la relación con el anunciante, yo creo que dependiendo de la valoración que el anunciante haga de la agencia de medios, es decir, de la retribución de los servicios que haga, puede que una u otra tenga mayor peso. Y en relación con nosotros, con los medios, si, como nos está pasando y siendo muy directos y entrando aquí, solo se acude al tema precios, solo se acude al tema GRP, obviamente el tema intermediario adquiere mayor papel, adquiere mayor papel preponderante. Ahora, bien, si es en el tema de consultor, es más complicado llevarlo. Resumiendo, ¿pueden ser los dos? Perfectamente. ¿Son los dos? Sí, dependiendo única y exclusivamente de la valoración de los servicios que haga el anunciante o que hagamos nosotros. Sí, si vamos pasando y así vemos vuestra el mío sí opinión. funciona, ¿no? Se me oye, ¿no? Sí. Bueno, yo también agradeceros a todos el huequito este que me dejáis, y yo en este aspecto, si queréis, voy bastante al grano sobre la manera que tengo yo de verlo. Yo creo que al final un proveedor se debe al cliente que le paga y a los servicios que le está reclamando en cada momento. Yo en este caso estoy en esta mesa representando a los medios, a un soporte en concreto, o a un sector en el que se mueve mi soporte, y bajo el punto de vista de un medio como el mío, las agencias tienen que ser realmente, las centrales, los puntos de contacto, como ahora los estamos llamando todos, tienen que ser realmente consultores. Otra cosa es que si trabajaran para mí y yo les tengo que retribuir, prefiero que tomen otra posición y que asuman otro papel. Pero desde un punto de vista un poquito más profesional y una vista más global, yo creo que tienen que ser consultores de comunicación. Antes, los ponentes que han estado comentando realmente el entorno tan cambiante que se está produciendo, y yo creo que ahí tienen una auténtica oportunidad. Las marcas para las que trabajan les reclaman ese papel de consultoría. Yo creo que ahí hay una vía, y creo que además es una vía que puede enriquecer mucho el negocio. Me toca, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias también, Pablo, a ti, a la AM por la invitación. Es un placer estar aquí hablando de algo que me lleva apasionando pues 12 años, desde que estoy en el mundo de Internet y dejé el mundo de anunciante. Aunque hoy estoy un poco tocado porque me sacaron una muela ayer por la tarde y voy más dopado que Armstrong subiendo el Tourmalet. Aunque me siento bajando. Y con la luz enfrente todavía peor. O sea que voy a intentar sacar la energía donde ya no queda para dar mi punto de vista. Y mi punto de vista es yo creo que bastante claro, sencillo, pero difícil de ejecutar. Porque si estamos de acuerdo en las premisas que hemos visto antes, de que el entorno está cambiando, y bajo mi punto de vista el cambio que vamos a ver incluso en los próximos 5 años va a ser superior al que hemos vivido en los últimos 25, es decir, yo estoy absolutamente convencido que entramos en una segunda revolución digital a partir de ahora, y las preguntas que nos hacemos desde Google, por ejemplo, son ¿qué va a ocurrir en un mundo en el que hay 2.400 millones de usuarios conectados a Internet y en los próximos 5 o 6 años van a entrar otros 5.000 de lleno, nuevos? ¿Qué va a ocurrir con la gestión de esas relaciones y con el papel tan importante que el usuario va a tener siendo el eje central de todo lo que pasa y perdiendo mucha relevancia el marketing que habíamos hecho en el pasado, o el que yo aprendí en Procter & Gamble, en el que, oye, la comunicación, por seguir con los términos o los anglicismos, era one to many y relativamente sencilla, ahora es many to one y relativamente jodida, porque tenemos que ser capaces, como decía Fernando, de gestionar relaciones cada vez más complejas. Lo que vamos a ver, bajo mi punto de vista, es una evolución de anunciantes, fabricantes, que van a sentirse con la necesidad de innovar sí o sí para tener un papel relevante. Es el caso que hemos visto de Coca-Cola y de otros más que están siguiendo en esa transformación digital, y sí o sí las agencias de medios tienen que transformarse.
y tienen que transformarse porque tienen que dar sentido a este nuevo entorno que, por cierto, va a ser más complejo, más difícil y que va a requerir de muchas mayores dosis de profesionalismo. Con lo cual se tiene que convertir en consultoras, y consultoras porque tienen que facilitar la simplificación de un entorno tan complejo, que va a seguir siendo complejo. Y esa simplificación, y dejadme que eche una, bueno, pues que diga algo positivo en favor de las agencias, esa simplificación cuesta mucho y debe ser el anunciante quien la pague si recibe el valor. Lo que ocurre es que posiblemente, porque también el anunciante está a caballo entre un modelo anterior y el modelo actual, está acostumbrado a pagar con modelos de financiación que todos conocemos y en el fondo no está acostumbrado a pagar por el valor de una buena operación de consultoría que simplifique esta gestión de relaciones. Con lo cual, las agencias, los soportes, tenemos que hacer mucho por también convencer al anunciante de que se puede sacar mucho partido de este nuevo entorno, simplificándolo, pero que hay mucho valor detrás. Gracias. José Luis. Es el último Bueno, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Bueno, yo reitero el agradecimiento también a Leo y a los convocantes. Es un placer. Aquí venimos a dar nuestro punto de vista, pero sobre todo yo creo que tenemos que tener un espíritu de aprender, ¿no? En cuanto a la pregunta concreta, entiendo que luego el debate se irá enriqueciendo, pero por responder a la pregunta de forma concreta, yo creo que las agencias ocupan ambos papeles, tanto de consultores como de intermediarios. Además, creo que debe ser así. Creo que debe ser así. Desde el momento que reciben un presupuesto de un anunciante, pues tienen que optimizar y tienen que asesorar al mismo. Esas son características claras de consultoría. Y por otra parte tienen que negociar con los medios, por tanto que intermediar entre el anunciante y los medios. A partir de ahí yo creo que, insisto, luego supongo que discutiremos, no se puede hablar de cuál debe ser el papel sin analizar la historia de las agencias de medios o centrales de compras, como bien decía antes José Antonio, porque han cambiado de nombre. Esto yo creo que es bastante significativo. Y también analizar qué entendemos que va a pasar en el futuro, como decía ahora Javier, ¿no? Por tanto, la respuesta a la pregunta concreta creo que debe ocupar ambos papeles y de hecho los ocupa. Luis, quizás a ti le variaría ligeramente la pregunta. Diría si de las respuestas ofrecidas por los medios te sientes en esa posición que ellos nos ubican, o si verdaderamente, como al principio, al final sí que ha aparecido la intermediación como uno de los valores, en el medio no tanto, o por lo menos no menos de futuro. Lo que sí parece claro es que quizás que se piensan desde las agencias de medios que son los valores de intermediación que aportan estas a los medios de comunicación. Los medios eran un punto relativamente sencillo. En 89 acordaros que no había bueno, las televisiones, no existía digital, por supuesto, no existía Google ni siquiera, y al final era un canal de transmisión de algo que era la marca y la creatividad con el consumidor. Y era un mundo relativamente sencillo, es verdad, un mundo de comunicación masiva, relativamente fácil, con un consumidor bastante poco acostumbrado a la publicidad, bastante permeable a la publicidad y sin capacidad de reaccionar. Ahora yo creo que estamos viviendo desde hace unos años, especialmente a lo mejor en estos 3 últimos años, y seguramente en los 3 siguientes se cambia radicalmente, un mundo fascinante. Fernando comentaba antes, yo creo que los medios están en el centro de toda esta revolución, dejando ya la parte de la crisis económica, que luego la trataremos si queréis, etcétera, que es un tema que ha venido a complicar o a hacer más fascinante este momento. Y entonces, en este mundo, igual que yo hace 25 años era un ferviente creyente en el análisis del consumidor, en la creatividad, ahora sigo siendo un ferviente creyente en el análisis del consumidor que por otro lado va 25 pueblos por delante de tanto anunciantes como agencias de medios, porque nosotros estamos estructurados en mayor o menor medida en base a unos históricos que tenemos tanto el anunciante como las agencias de medios y como los medios, incluso los medios más modernos como puede ser Google o la telefonía móvil. Ellos van mucho, los abuelos hablan con sus hijos que están de repente trabajando en Alemania a través de Skype, por supuesto multipantallas, utilizan WhatsApp, etcétera, con una facilidad asombrosa, y es verdad que ahora los medios forman parte de lo que añade o detrae valor a la comunicación. El medio en sí forma parte del mensaje, entender y profundizar en el medio o en determinados contenidos concretos pueden ayudar a las marcas o perjudicar a las marcas. Entonces, en ese sentido, me estoy enrollando un poco, vuelvo al papel dual de las agencias de medios. Las agencias de medios
en este mundo tan cambiante, con este ecosistema tan complejo, donde todo converge, donde el consumidor circula libremente desde un teléfono móvil a un anuncio de televisión y de repente busca en el móvil o en Internet una cosa en Google o en Yahoo. Tenemos que intentar hacer que la navegación de la marca y el establecimiento de ese reach mental y de esas conexiones emocionales con el consumidor sean muy potentes, y entonces yo creo que sí que hay un papel cada vez más importante de inversión en investigación, inversión en conocimiento del viaje del consumidor a través de las marcas y de los medios, etcétera, para ayudar a los anunciantes a fortalecer esos vínculos con el consumidor y también, por cierto, a entender bien las posibilidades que ofrecen los medios, porque yo creo que muchas veces nos centramos solo en el coste, en la discusión del coste por GRP o de cuánto cuesta una página impar o paro pasa, y al final muchas veces nos olvidamos de cuál es el papel que pueden tener los contenidos de los medios, las interrelaciones de los distintos medios, y tenemos que estar trabajando más que en discutir costes, muchas veces mucho antes en el proceso, como también comentaba antes Fernando, para intentar ver con el briefing del anunciante cómo podemos afectarlos al negocio. Con lo cual, sí que tenemos un papel muy relevante de consultores, y luego si queréis hablaremos de cómo nos hemos reinventado, porque ya no tiene sentido en absoluto desde mi punto de vista llamarnos centrales de medios, porque esto no es una central de compra, tiene mucho más una dimensión que excede la central de compra, pero por otro lado, y sin ningún pudor ni ninguna vergüenza, sí que hoy en día tenemos un papel de intermediarios, que es un papel bastante digno, noble. Nosotros como intermediarios corremos riesgos, centralizamos pagos, gestionamos una serie de elementos de operaciones y, por supuesto, desde ese papel de intermediario que no solo navegamos, sino que tiene un valor hoy en día bastante importante en el mercado, bueno, pues funcionamos y bueno, pues existe, pues hablábamos de quién paga a quién, pues hay unos pagos por parte del anunciante, pero también un pago por parte del intermediario, porque como en cualquier servicio de intermediación, que eso parece como si escandalizara, pues, no sé, mi mujer toda la vida ha trabajado en banca de inversiones, haciendo recomendaciones de fondos a gestoras, etcétera, y ella recibía pues un pago también, por un lado de su cliente, que podía ser el Banco Santander, y por otro lado de un fondo de inversión, o las empresas de distribución, que vosotros conocéis muy bien. Pues yo creo que ese doble papel y ese doble pivote es un papel que existe y que mientras que tenga valor añadido para el anunciante y para los medios, seguirá existiendo. Sí, lo que está claro es que además por las intervenciones de esta mañana es que lo que tenemos que intentar es aumentar ese valor añadido. En las intervenciones de esta mañana se hablaba de empezar al principio de la cadena para aportar un valor más comunicacional que simplemente comercial. En ese caso, entonces, empieza a dejar de tener sentido que la variable fundamental de relación o de compra o de venta siga siendo solo y exclusivamente la cantidad de audiencia y el coste que le ponemos a esa cantidad de audiencia, o tienen que intervenir otras variables. Lógicamente tienen que intervenir otras variables. Matizando un poco lo anterior, y estoy absolutamente de acuerdo con Luis, creo que ha habido un largo viaje de la central de compra a la agencia de medio actual. Creo que se han sabido reinventar, y él, yo creo que a posteriori nos comentará ese camino que han desarrollado, pero también es cierto, y lo que antes matizaba era que esos servicios sean valorados. Yo creo que el kit de la cuestión es si los servicios son o no son valorados. Y hay una segunda parte dentro de eso, en el cual lo lógico dentro de un mercado es que uno viva de un cliente o de sus clientes que valoran ese servicio, no viva de un proveedor. O sea, puede tener una retribución del proveedor, puede tener una retribución del cliente, obviamente, pero la retribución mayor, el valor mayor debe provenir, creo yo, del cliente, en este caso, de tu anunciante. Perdona, que es ahora. Perdón. No, te dejo. No, sigue, perdón. Con respecto al tema de la audiencia, no. Yo no creo que sea única y exclusivamente la audiencia, que sea el precio. Desgraciadamente, por la situación económica, nosotros llevamos 3 años en lo cual lo único que hablamos es de precio. Y el precio es un precio que desgraciadamente también deflaciona año tras año, y ha deflacionado en términos que yo creo que aquí hay muchos anunciantes, que ni Coca-Cola, Fernando, haya bajado el precio un 50%, como lo hemos bajado nosotros, a lo largo de 3-4 años, ¿no?
Dicho esto, yo a José también quería, matizando con tu intervención anterior, y a raíz de la crítica que nosotros realizamos al anunciante, porque no invierte en época de crisis, que puede tener una oportunidad. Más que crítica, lo que estamos intentando precisamente es evitar el tema del precio. Sabemos, obviamente, que estamos en un entorno en el cual hay que tener un determinado sensibilidad junto con la sociedad que estamos viviendo, pero por otro lado somos los primeros interesados en intentar ir más allá de lo que es el GRP. Somos los primeros interesados en apostar por las acciones especiales, somos los primeros interesados en el brand content, en el product placement, en la empaginación. Yo creo que llevamos años, y yo creo que Luis puede dar fe y muchos de vosotros podéis dar fe, que estamos intentando que los bloques de publicidad no estén tan saturados, dar una mayor calidad, que se valore esa mayor calidad al anunciante. Todo esto obviamente choca con una realidad, choca con un presupuesto, choca con que yo vendo X y choca con que quiero pagar X. Entonces, es ponernos un poco en común todos y decir, ¿somos capaces de investigar, de añadir valor a la marca? Sí, por supuesto. Nosotros somos los primeros interesados. Más que, sé que matizabas lo que es la crítica, más que crítica es implementamos o intentamos llegar con ellos a acuerdos y junto con la agencia. Pero no creo que la audiencia, hoy día, una audiencia cualificada sí. Hablar de target comercial, sí. Hablar de una serie de cosas, pero no la audiencia masiva. Bueno, de hecho, es un hecho que se comentaba antes, que la fragmentación de audiencia, la creación de nuevos canales de comunicación, de nuevos soportes, la aparición, hace que esos shares de audiencia o el aglutinador o que un soporte sea gran aglutinador de grandes audiencias, pues cada vez va a ser más difícil. Y parece que es una tendencia que no es de ahora, sino que va a ir generándose en mayor medida. Lo que no sé es entonces si eso no conllevaría unos cambios en los modelos comerciales. Es decir, actualmente la televisión de manera genérica se compra a coste por GRP, otros medios se compran a descuento y otros medios, los últimos y los digitales, ciertamente sí que han aportado, aparte de esos descuentos o esas compras que podrían interpretarse por compras por clic, otros modelos comerciales. ¿Son trasladables unos modelos comerciales a otro? ¿Los modelos comerciales del área digital pueden ser trasladables a alguno de los medios o en alguna medida? Me preguntaba más, por ejemplo, sobre si, bueno, Google tiene un modelo comercial de, no quería llamarlo de subasta, pero sí de la capacidad de intentar alcanzar un precio para estar en una determinada posición. Bien, ¿eso es trasladable a alguno de los otros medios? Bueno, ya que haces alusiones a Google, pues la respuesta es sí. Y déjame partir de una premisa, además me da una pena ver a Luis aquí tan solo. Lo conozco desde que éramos niños y discutimos de estos temas cuando ya llevamos los gin tonics y nos peleamos y tal, y aquí en público, aquí tan solo, me da algo de cosa. Pero no nos peleamos. No nos peleamos, sinceramente. El punto es que yo, dos cosas. Una, tengo una profunda sensación y convicción de que si Google, que posiblemente es una de las empresas más pioneras, hace las cosas como las está haciendo hoy, dentro de 4 años es un fracaso. Fijaos hasta qué punto, y puede que sea una de las empresas más pioneras. Si mi equipo, si yo, pensamos que haciendo lo que estamos haciendo hoy, con los cambios que está habiendo, vamos a tener éxito dentro de 4 años, os garantizo que dentro de 4 años, esto no pretendo que sea un titular, es que es obvio, es un reflejo de lo que está pasando. Posiblemente no seremos nada relevantes. Y esto es algo, y por eso insisto, que yo creo que muchas agencias tienen que plantearse. O sea, olvidarse del dilema del prisionero, prisionero de tu accionista, prisionero de tu director general, prisionero de ti mismo, que hace que, pues simple y llanamente, quieras cohabitar con dos modelos de negocio, uno que es el de la intermediación y otro que es el de la consultoría, que al final es complicado. Tienes que buscarte tu competencia dentro de casa. Claro, esto es fácil decirlo de fuera. Si yo entrase en el mundo de las agencias, posiblemente sería mucho más agresivo, o no entraría si no me dejasen ser agresivo. Pero bueno, es mi forma de verlo y así lo veo y así lo comento. Respecto a formas de comercialización de cara al futuro, no nos queda otra. Es decir, yo creo que en este modelo de gestión de relaciones creo que va a haber muchos cambios y creo que también desde Google vamos a intentar que el anunciante encuentre valor en todo lo que hace en Internet y sea capaz de medirlo, de analizarlo y de ver cómo afecta a su negocio. Hoy por hoy en el mundo de los buscadores es más sencillo porque un buscador es la expresión de lo que la audiencia quiere
y la oferta puede contactar con esa demanda, con esa persona que busca, pero me gustaría corregir, Pablo, que no paga más, que no está más arriba necesariamente el que más paga. El éxito del modelo de Google es precisamente que en el índice de prelación o en la prelación el usuario está por encima de la oferta y puede que una oferta pague menos, pero siendo mejor esté más arriba. Este es el éxito del modelo de Google y yo creo que ese tipo de modelos de negocio a medio y largo plazo van a tener éxito. Y pueden tener éxito también en el mundo de la publicidad gráfica, en el mundo de los contenidos, si somos capaces de conseguir, porque además la publicidad se va a comprar más cada vez, porque digitalmente es posible y tecnológicamente es posible, por subasta, pero creo que va a haber modelos de subasta que también sean capaces de tener en cuenta cuál es el valor que la oferta da a la demanda. Y en este caso, esto es posiblemente muy futurista, pero ¿por qué no una empresa que tenga una buena creatividad y que tenga un buen producto detrás de esa creatividad y una buena propuesta de valor pagará menos por ese mismo espacio que otra que tiene un valor inferior? Porque eso beneficia al usuario. Y al final, cuando tú decías, ¿es un juego de audiencias? No, yo creo que a lo que todos aspiramos, sobre todo los anunciantes, es encontrar a mi audiencia adecuada, en el momento adecuado, con el mensaje adecuado. El saber trabajar con estos tres elementos bien combinados es lo que hace que unos lo hagan mejor que otros. Y por eso la relación de las agencias tiene que ir, como tú decías, a ser capaces de entender este triángulo. No solamente cuánto y cuánto cuesta. Cuánto me das y cuánto cuesta. No. Cuánto me das, quiénes son, cómo me relaciono con ellos y cómo encima, que es el siguiente paso, voy a ser capaz de cuantificar cómo ese mensaje está impactando en el negocio. Pero yo aquí, dejadme que me reafirme un poco en la idea que tengo del papel de consultoría. Dando por sentado que las cosas están cambiando, porque esto es una permanente, lo estamos comentando, dado que las cosas también son más complicadas ahora que antes, lo cual yo pongo en duda, porque yo creo que nuestro negocio, el alcanzar a la gente a la que queremos llegar, siempre ha sido muy complicado. Se incrementa el nivel de complicación a medida que la tecnología irrumpe en nuestra manera de hacer negocio y el relacionarnos con otras personas, pero antes también era un tema bastante complicado, porque gozábamos o teníamos menos medios o menos recursos a nuestro alcance. El recurso de la investigación, pues yo creo que es fundamental ahora y antes, pero es que antes también había que medir. Había otras tecnologías, otros sistemas, otras formas, otros resultados. O sea, yo creo que el problema no es la complejidad del negocio, que, bueno, en fin, insisto en que creo que se está volviendo complicado. Yo creo que el problema es que está cambiando realmente 360 grados. Y sé que es otra frase esa, pero está cambiando no solo el consumidor, sino que están cambiando en la manera en que nuestras empresas hacen negocios y se ponen a disposición del consumidor. Yo cada día aprendo, recojo también las palabras de Pepo, es decir, yo todos los días estoy aprendiendo algo, pero sobre todo lo que estoy todos los días es buscando quién me enseñe eso que yo quiero aprender. He hecho en falta en muchas ocasiones que en esa relación de intermediación con el mercado haya una figura que precisamente por su posición privilegiada en el medio de dos polos tan importantes como el medio y el cliente, sea capaz de enseñarnos e ilustrarnos un poco más el camino a los demás, indicándonos qué quieren los medios, qué necesitan los medios, en qué están trabajando los medios, qué innovaciones tienen los medios y, paralelamente, qué buscan los clientes. Yo la intervención esta mañana de Fernando me encanta. Es que cuando oyes hablar al presidente o al director general de una compañía y te cuenta en qué está trabajando, es un gusto. O sea, no solo por saber lo que hace, sino por saber cómo mi compañía puede ofrecerle valor añadido. El valor añadido yo intento crearlo, pero tengo que hacerlo con la información que me transmite la cadena de valor. En este caso, esta industria está ya conformada. Hay una cadena de valor establecida con un elemento que está en el medio. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo centrar el debate solo en el modelo retributivo, porque, no sé, quizás esto sea un poco idílico, pero yo he hecho en falta que esa figura de intermediación que tiene un papel predominante por la posición que ocupa, hable menos de precio y de negociación y hable más de qué podemos hacer, qué puedes ofrecerme, qué tienes para lo que necesito. No sé, yo creo que ese es un papel donde hay muchas oportunidades. Si yo fuera un medio que pudiera convertirme en una central, agencia o empresa de contacto, voy a llamarlo así, o sea, no lo dudaría. Quizá a lo mejor es que los medios no podemos jugar los dos papeles. Pero creo que ahí hay una oportunidad interesantísima, interesantísima. Bueno, ahí yo creo, me encanta todo lo que estás mencionando y además estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que la clave aquí es que nos tenemos que reinventar todos de forma periódica constantemente. Vivimos en un mundo que es así y el que no se da cuenta de eso se queda para atrás. Entonces, pero es verdad que hoy en día, en gran medida, lo que estás comentando tú, estamos inmersos un poco en la tiranía de la audiencia y en la tiranía del coste por audiencia y parece, y vuelvo a hablar un poco a lo que hablábamos antes, a que no existe otro KPI importante y por tanto no existe
ningún motivo de relacionarse con los medios de comunicación si no es para discutir precio. Parece como si la gran mantra ¿es mejor agencia de medios la que consigue los mejores costes? Y esa es la pregunta. Yo creo que, sinceramente, no. O sea, al final, la mejor agencia de medios es la que conoce mejor sus clientes, que cada cliente tiene necesidades distintas y KPIs distintos, ¿eh? Hay clientes que buscan respuesta directa y a lo mejor pues se puede aprender de medios como los medios digitales, que hay fórmulas como los costes por los CPAs, los CPLs, etcétera. Se puede traducir eso, que se ha hecho históricamente en prensa muchas veces, se puede traducir eso en televisión, puede llegar el caso a que sí. O sea, yo creo que el papel nuestro efectivamente tiene que ser un papel de entender y participar con los medios desde muy pronto en el proceso de brief de un anunciante para dar mejores soluciones al anunciante. Pero es verdad que hoy en día, y en gran medida vinculado a la crisis económica, hay el gran debate del coste por GRP o el coste por inserción, y al final es verdad que eso es lo que nos está mediatizando todo, y creo que es un error por parte de todos, por parte del anunciante, por parte de nosotros y por parte de vosotros. Y ahí vuelvo a un tema que ha apuntado un poquito Pablo y que se ha dejado un poco de lado, también es verdad que los propios medios, cada medio es un mundo distinto, no tiene nada que ver Google con Telecinco, con Mediaset, con El Economista o con Vocento, con muchos otros, pero es verdad que hay una extremada rigidez en el mundo de los medios en cuanto, por ejemplo, a políticas comerciales. O sea, ¿por qué hay que comprar obligatoriamente un determinado porcentaje de prime time cuando vas a hacer planificaciones de amas de casa? ¿Por qué hay una serie de reglas fijas que también están cambiando y que deberían de cambiar, y que todos estamos, pues eso, en nuestra área de confort que comentaba antes Javier, y que tenemos que empezar a modificarla? Y yo creo que ese es esa relación nueva con los medios, ayudarnos a replantear. Es una locura esto de, por ejemplo, los 18 periodos de negociación de televisión. Es que es una locura, porque lo que hace es estresa tanto todo el maldito proceso, que está el anunciante pendiente que le apruebes los shares, las cadenas y las agencias Entonces, en vez de estar discutiendo en cosas fundamentales que aportan valor al anunciante, es cómo me integro en los contenidos, este es el momento correcto para anunciarme o este es el momento no correcto para el anunciante, estamos perdiendo el foco porque hay 2 semanas del mes, todos los malditos meses, salvo cuando hay Semana Santa, cuando hay Navidad, que encima hay más periodos todavía, discutiendo un tema muy importante, pero que no es el tema más importante o el único que deberíamos tratar para los anunciantes. Sí, ahí sois clave las agencias, o sea, en mi opinión, lo estás diciendo, tú tienes 2 gorras, tú te pones la gorra de pues buscar los mejores precios para tus clientes, nuestros anunciantes, y evidentemente, en la medida que lo consigas, pues has hecho un buen trabajo. Te tienes que poner la otra gorra. Es decir, necesito generar valor para ese anunciante, no solo a base del precio. Entonces yo creo que si nos centramos en qué está ocurriendo, en la realidad actual con los medios, pues es muy variopinta. Es decir, lo que está ocurriendo con la televisión, con la prensa, o con la radio, o con lo digital, es muy diferente. Es absolutamente diferente. Si analizamos, por seguir con el papel de la agencia, ¿no? Y volviendo a lo que decía Juanra del tema de la remuneración. Si tú analizas cómo están remunerando los medios a las agencias, depende mucho del medio, pero es que además nos puede llevar a planificaciones perversas, en mi opinión. Y esto es muy duro lo que digo, ¿no? Perversas en el sentido de que venimos de una época de crecimiento, hasta el año 2007, donde las cuentas de resultados de los medios estaban bastante saneadas. En el caso de la prensa, se inflaciona el precio un 66% solo por el mero hecho del cambio de moneda. Por tanto, pasar de un periódico a 100 pesetas a un periódico a 1 euro, pues evidentemente las cuentas de resultados eran estupendas. A la hora de negociar, pues con las agencias, pues casi que tenía menos importancia que ahora que estamos pasando las caninas. A partir de ahí ya hay muy poco recorrido en el precio, en el caso de la prensa, muy poquito. Si además a ti tu cliente no te remunera por ese servicio al cliente, pues finalmente tienes muy poquito de posibilidad de ganar por precio, no te remunera tu cliente por la parte del servicio, y la extraprima famosa que antes se mencionaba está en 8%, en el caso de la prensa. Ahora te vas a televisión. ¿Qué ocurre en televisión? Pues la extraprima está en 2, 3, 4%, ¿vale? Tampoco, 5, es lo mismo. Tampoco se te está remunerando por el trabajo de planificación. Y ahora va lo digital. Entonces lo digital mola. Mola porque
porque mola. Porque mola. Porque es un cajón muy Es grande. que Google mola. Google mola mucho y mola mucho otras Pero áreas no damos, digitales, ¿no? no damos extra primas. Con lo cual Efectivamente. Curiosamente en YouTube, que no sois... Google no da extra 96% primas, pero controlados. el resto de medios en la área digital damos extra primas con 2 dígitos con un 2 delante, ¿no? Y además sí te paga el cliente el servicio, ¿no? Pues porque al final no es lo mismo el know-how para planificar 3 páginas en prensa que para planificar un brand day o una personalización. Entonces estamos en un escenario en el que efectivamente o nos replanteamos la operación o el papel de las agencias se está balanceando hacia cómo vivo de la remuneración de los medios, puesto que por la parte del pago del servicio que otorga a los clientes estoy canino, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que es ridículo, y yo creo que aquí hay muchos anunciantes, y bueno, lo que es ridículo es que tengas un... O sea, nadie vive una agencia de medios... No me sé los datos, pero el otro día me comentaba alguien los datos del grupo consultores, de cuál es el promedio salarial de una persona en una agencia de medios, pero está en torno a 60 y pico mil euros. Entonces, si hacemos cuentas de cuánta gente empleamos para cada cuenta, pues, hombre, vivir con 0,5% de comisión, vamos, es una utopía y una realidad. Igual que también creo que es ridículo, bueno, que cada vez está más desfasado el papel del sistema de remuneración por comisión sobre el importe en medios. Primero porque era perverso desde el principio, porque estás ganando más si invierte más, que no sé si tiene demasiado sentido, y porque en la realidad actual, donde hay medios ganados, medios propios, medios compartidos, como lo llama Coca-Cola, muchas veces el papel de una agencia de medios supone impulsar pues, medios donde no hay intercambio de dinero. Entonces, vamos, yo creo que como agencia soy defensor de modelos de retribución siempre en función de FTEs o de un equipo comprobado, contrastado y muy involucrado con el cliente, y creo que esa es la principal fuente de financiación que tiene que tener una agencia. Como todo, vuelvo a decir, esto es como esto es un arcoíris, o sea, depende del cliente, depende de las necesidades, etcétera. Yo en los clientes donde nos sentimos más a gustos, un cliente de la casa de Karate es Coca-Cola, son modelos de retribución donde se cuenta el equipo y donde físicamente presentas el equipo, se aprueba un equipo y creo que son los modelos lógicos que tienen que ver hoy en día. Hombre, ahí en ese aspecto... Pablo, déjame, yo o sea, no quiero ser el polémico de la mesa, vaya por delante, Sí, vaya por delante. Solo soy el naranja, al final, pues represento a mi empresa. Yo esto muchas veces lo llevo en terreno muy coloquial. Yo he tenido muchos trabajos, muchos puestos de trabajo, mejores, peores, más agradables, menos agradables, mejores jefes, peores jefes, como todos vosotros. Pero siempre que llegaba a un sitio nuevo, lo primero que le preguntaba al que me contrataba era ¿por qué me pagas? Y a continuación, ¿y qué esperas de mí? Y luego pues intentaba hacer aquello por lo que me pagaban y lo que esperaban de mí. El problema lo tenía cuando muchas veces lo que yo quería hacer o lo que yo pensaba que esperaban de mí no coincidía con aquello por lo que me pagaban y con lo que esperaban de mí. Entonces yo creo que ahora mismo con todos estos cambios también se ha producido un conflicto en eso. Puede parecer que los medios de comunicación estamos obsesionados con el sistema retributivo. No es una obsesión, es sencillamente que realmente... Sí, es una obsesión. Sí. Quizás sea una obsesión. Lo es, cada vez más. Sí, cada vez más, ¿no? Es sencillamente que yo creo que en ausencia del volumen, la disminución de los márgenes nos han llegado también a ser a nosotros mismos mucho más exigentes con el papel de aquellas empresas que bien son socias o bien son proveedores, o llámalo como quieras, pero no todos necesitamos tener un cierto nivel de exigencia entre que el servicio pagado y el servicio recibido sea acorde. Y a partir de ahí incluso empezamos otra vez con el tema de la negociación, lo que pagamos, si pagamos mucho, si pagamos poco. Entonces yo creo que ese es un punto que chirría especialmente. Quería explicarlo porque si no parece que es que siempre estamos pensando en las extra primas, en los descuentos, en no sé qué. No es eso, es una cuestión también de valor añadido. Cuando yo contrato un servicio, compro un servicio, tengo que ser tan exigente con aquello que contrato como cuando me lo contratan a mí. Y en este mercado en este momento se está produciendo una distorsión importante con eso. Y yo vuelvo a hacer hincapié, es un mercado de oportunidades. Esto ha cambiado mucho y no hay tantas compañías que sepan cuál es el camino. Me encanta oír hablar a José Luis porque, bueno, Javier. Porque poner en duda que... José Luis es inevitable, la verdad que me pasa Ese es el otro Zapatero. todos los días 3 veces. Poner en duda en una compañía como la suya, si dentro de X tiempo, o sea, yo creo que es una actitud muy sana.
Y quizá este sector no lo hemos hecho hasta que ya ha sido demasiado tarde. Entonces ahora es el momento a lo mejor de no andarse con paños calientes y empezar a hacerlo definitivamente. Bueno, su compañía trabaja de una forma con un soporte y de otra con otro, o sea que bueno, aquí hay diferentes. Lo que estaría bien también es si alguno de los anunciantes de la sala quiere intervenir, sobre todo en estos aspectos que son aspectos de retribución. Y la verdad es que yo soy incapaz de ver con estos focos si hay alguien interesado en intervenir en la conversación o de aportar alguna pregunta. Y si no, sigo yo, quizás con una de las preguntas que ha llegado de los Twitter, y preguntan quién y cómo se va a gestionar la comunicación cada vez más difícil en un entorno maizón. ¿Quién y cómo se va a gestionar la comunicación? ¿Quiénes van a ser los agentes y cómo van a ser los agentes? Difícil pregunta. Traslado directamente a una pregunta. Bueno, quizás esto me da pie a así entrar en otros, antes comentábamos, otras fórmulas de comercialización. Lo que es cierto es que también están surgiendo algunas donde, en cierta manera, se comparten los riesgos. Siempre estamos apelando al anunciante y a los dineros del anunciante, y hay determinadas fórmulas también donde se asume parte del riesgo que un anunciante tiene cuando invierte también su dinero en medios de comunicación con la intención sana, por tanto, de vender más. ¿Están dispuestos los medios de comunicación en general, o cada uno de los medios que representáis, a compartir parte de los ingresos actuales, ese riesgo que los anunciantes tienen cuando invierten? ¿O lo iría quizás al contrario? Con la reducción de inversiones publicitarias de los anunciantes podrían invertir más si comparten el riesgo de esa inversión con los propios medios de comunicación. ¿Estarían dispuestos los medios de comunicación a compartir en un escenario como el actual de reducciones publicitarias? La respuesta es sí. El tema es hasta qué punto. O sea, yo creo que, por un lado, hay agencias ya que están compartiendo hasta el 80% del riesgo en planteamientos que hacen con sus anunciantes, sobre todo en el mundo de Internet. Yo creo que el día de mañana, cuando prácticamente todos los medios sean interactivos, va a haber ecuaciones que permitan compartir más o menos riesgo. Por ejemplo, Google comparte cierto riesgo, y es el riesgo de decir, oye, yo solo cobro por aquella persona que envío. Y luego intento dar las herramientas para que esa persona que se envía a la web o que se envía a una aplicación móvil se pueda medir cuál es el efecto que tiene en el negocio de este cliente, para que esto le permita al cliente pagar más o menos por ese clic. Pero hay cierta compartición de riesgo, y yo creo que iremos viendo cómo cada vez más, a medida que la tecnología y las buenas matemáticas, que es una de las tendencias que creo que vamos a ir viendo en nuestro medio también, permitan medir el efecto en ventas, entonces los medios irán compartiendo cada vez más. El problema que hay hoy es que compartir el riesgo al 100% sin saber exactamente lo que hay detrás de la puerta del anunciante a veces es complicado. Perdón, adelante. Gracias. Evidentemente depende del tipo de medio o de soporte publicitario, que son dos cosas distintas, en mi opinión. Evidentemente la parte digital es más medible. Podemos entrar en un debate de medición de audiencias, puedo estar aquí toda la mañana. Por esa parte sí. En la parte más tradicional, o en los medios o soportes más tradicionales, en un caso como Vocento, y aquí es inevitable que cada uno representamos a una compañía a hablar de cada uno, decía, en un grupo como Vocento, en mi opinión, ya compartimos riesgo cada día. Es decir, el momento que apelas o sales al mercado con unos datos en base a unas mediciones de audiencias, EGMs para la radio y para la prensa, SOC3 para la televisión y Comscore para el área digital, y no se está acompasando la compra del medio en función de tus CPMs, en el caso de la prensa, sino en el descuento puro. Antes decías venta a descuento, venta a derribo, ¿no? Estamos ya prácticamente en una situación que no hay recorrido en términos de descuento. Por tanto, yo creo que ya estamos compartiendo riesgo, en el momento que no es respetado el dato que deriva de la medición de audiencias por la cual tú sales al mercado a vender. Y lo digo como lo pienso. Y luego estamos aquí debatiendo sobre los riesgos que tiene la agencia, los riesgos que corren los anunciantes. Antes hablaba Fernando de ese 70-20-10. Estoy seguro que en ese 10 hay muchísimas experiencias de Coca-Cola, que nos podría poner ejemplos, pero me gustaría también ver cómo han medido el éxito en algo tan novedoso, y ojalá
que esa medición del éxito haya sido muy buena, porque nos lleva a caminos diferentes. Pero hay un dato que para mí es muy importante, y decía, estamos hablando de los riesgos de anunciantes y agencias y medios, sin circunscribirnos a la situación de crisis que tenemos. Es evidente que eso influye muchísimo. Los presupuestos de marketing están bajo mínimos. El dato que antes decía de la duración del puesto de trabajo de un director de marketing en gran compañía a nivel mundial es 16 meses. Evidentemente, cuando un director de marketing tiene que tomar riesgos en una planificación creativa, innovadora, 70-20-10, trascender más del más media, hay que echarle arrestos para hacerlo. Entonces, claro, ¿compartir riesgos? Sí, pero creo que lo hacemos cada día. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Edu, pero absolutamente. Yo creo que llevamos años compartiendo riesgos, que seguimos compartiendo riesgos, que en muchos casos está llegando ya la viabilidad, y es por donde estaba entrando, yo creo, por ahí, y estoy absolutamente de acuerdo, que no podemos, ya llega un momento y tenemos unos límites, lo cual no podemos traspasar, porque ya estamos alimentando la propia viabilidad de nuestras propias empresas, que es lo que antes hablaba de una bajada de precio. Nosotros hemos dicho ya por activa, por pasiva, y hablando también de lo nuestro, que ya hemos tocado fondos en precios. No podemos seguir bajando precios. Seguir bajando precios es cuestionar la viabilidad de nuestra propia empresa. Con lo cual, sí hemos compartido esos riesgos con el anunciante, hemos compartido el riesgo con las agencias de medios, pero yo creo que compartir riesgos no solamente es en vía de precio. Yo creo que hemos hecho acciones, y creo que tenemos casos que hemos puesto encima de la mesa, en contacto directo con el anunciante, también, por supuesto, con la agencia de medios, con pequeños presupuestos, donde con acciones especiales, con determinadas acciones, eso sí, llevadas en el tiempo y con tiempo, porque otra cosa que querían poner de lo que antes habéis comentado antes, que una cosa es lo que debería ser y otra lo que es, desgraciadamente, ahora mismo en las negociaciones hoy es día 27 de febrero, hemos cerrado el 20%. 27 de febrero, 20% de las negociaciones. Es decir, no tenemos de momento, ¿cómo es posible que en nuestra casa todavía, ni en nuestra casa, ni en la casa de este señor, ni en la casa de aquel señor, ni en la casa de haya las órdenes, las famosas órdenes de compra? Y no hay, porque estamos atendiendo más al precio que a lo que tú estabas comentando, Juanra. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Cuando un anunciante te habla de un briefing, cuando un anunciante te habla de comunicación, se nos ponen los ojos, qué maravilla, y sobre todo tener tiempo para poder trabajar sobre ello. Desgraciadamente es que no hay tiempo. Aparte que nos dicen que tampoco hay tiempo. Sí, disculpar, porque es que tengo al policía aquí al lado y no nos queda tiempo. La verdad es que está muy interesante la mesa. Se han quedado muchos temas, antes se decía en el tintero, ahora se dice en las preguntas del iPad o en el Twitter. Y ciertamente desde la Asociación de Agencias de Medios vamos a seguir impulsando estas conversaciones, estos debates, estos intercambios de opinión, porque como se comentaba esta mañana, empezar por hablar es un comienzo para empezar a entendernos y a avanzar hacia futuro, ese futuro que comentaba Javier, que cada vez va a ser más rápido y más cambiante. Muchas gracias a la mesa y por favor un fuerte aplauso a todos ellos.